Hola, ¿qué tal? Yo soy Ram, pues bienvenida a estas las pláticas del Gita, pues aquí pues en un hermoso lugar. Gracias por seguir compartiendo de esta manera pues conmigo y pues muy agradecido, ¿no? Con esta oportunidad de este domingo, también seguir pues tratando de entender y tratando de descifrar las partes pues más profundas del Gita. Pues vamos a comenzar este capítulo 7, ¿no? Que tiene que ver con el Gita, y te pido que igual comencemos como todas las transmisiones a partir de unos capítulos para acá, juntando las manos al centro del corazón y agradeciendo. Y en esta ocasión voy a pedir que agradezcas de la forma en la que creas, de la forma en la que hayas aprendido, y hagas un agradecimiento personal por esta información y por compartir con todas las personas que se conectan aquí y ahora, y también en los distintos momentos gracias a la tecnología. Vamos a cantar un mantra que nos permita que nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones contribuyan a la felicidad de todos los seres. Si quieres cantar conmigo está bien, si no, con solo escucharlo será suficiente. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Suavemente abre tus ojos. Pues ahora sí, vamos a comenzar pues con este capítulo. Y estas primeras estrofas, ¿de qué nos van a hablar? Bueno, vamos a escuchar cómo podrás conocer a Dios, ¿no? Entonces dicen más o menos así. Vamos a empezar con la estrofa 1 de este capítulo 8, que dice: el bendito Señor dijo: o Parta, que es otro nombre que le damos a Arjuna, con la mente absorta en mí, refugiándote en mí y siguiendo el sendero del yoga, escucha cómo podrás conocerme sin la menor duda y plenamente con todos mis atributos y con todos mis poderes. Y entonces, ¿de qué nos habla esto? Bueno, en la práctica de yoga podemos enfocarnos en la meta o en el sendero. Cuando lo hacemos de forma mecánica, nos estamos enfocando en lo que es el sendero. Y realmente lo que nos pide el Gita, lo que nos piden las prácticas místicas, yógicas y todas las prácticas espirituales es enfocarnos en la meta, que es conectar con Dios. Entonces el yoga solo es un medio para alcanzar un fin. Una vez alcanzado la comunión con Dios, la técnica del yoga cumplió su propósito. ¿Esto qué significa? Que tenemos que practicar, 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 y cuando realmente hemos alcanzado esa comunión con Dios, ya no es necesario tanta técnica, tanta metodología. Claro, tenemos que alcanzar esa comunión, ¿no? Eso es lo que nos dice ese primer estrofa. Vamos por la estrofa número 2. Dice: te expondré sin omisión alguna tanto la sabiduría teórica como esa sabiduría que solo puede captarse mediante la percepción intuitiva. Una vez que logres dicho conocimiento, no habrá nada en este mundo que ignores. Y entonces esta estrofa básicamente es la promesa que hace Krishna, ¿no? Y Krishna, recuerden que vemos pues prácticamente a Dios, de revelar al inquisitivo Arjuna, es decir, con tanta pregunta, todos los misterios del universo. O sea, básicamente le va a explicar qué es lo que está buscando Arjuna, a pesar de todas las dudas que tiene y que ha tenido a lo largo de estos capítulos. La estrofa número 3 nos dice: entre miles de hombres, tal vez uno se esfuerza por conquistar la meta espiritual, y entre aquellos sinceros y bienaventurados buscadores que con perseverancia procuran alcanzarme, quizás solo uno me percibe como soy. Y esto está bien interesante. Por un lado, el estado de unión con Dios, te dice, es difícil de alcanzar. No lo puedes alcanzar con un chasquido de dedos. Porque el hombre común dirige los reflectores de la percepción a sus 5 sentidos, hacia la percepción de los objetos materiales. Y hemos hablado mucho de esto, de que toda nuestra energía la dirigimos a tratar de experimentar el mundo con nuestros sentidos y no hacia el interior, que es en dirección hacia donde encontramos a Dios. Por eso el yoga siempre dice: dirígete hacia adentro, profundiza. Y entonces la dificultad viene de que usamos nuestro libre albedrío
para dejarnos engañar por la naturaleza del mundo material, es decir, las cosas que nos gustan, como este lugar precioso en el que estoy, y nos dejamos atrapar por ello. A pesar de tanto dolor y sufrimiento que vemos y sentimos, seguimos inmersos en Maya, porque hay cosas que nos llaman la atención, hay cosas que nos gustan y que nos satisfacen, por lo menos momentáneamente. La estrofa número 4 dice: mi naturaleza manifestada, que es Prakruti, consta de 8 aspectos, que son, y ojo por ahí porque esto es bien importante: 1, la tierra, agua, fuego, aire, éter, que son los 5 elementos. Adicionalmente, para que sean los 8, está la mente sensorial o manas, la inteligencia o bude y el egoísmo o ahamkara. Y recuerda que la palabra egoísmo tiene que ver con esta estructura de engaño que hemos creado, que creemos que somos, no desde la perspectiva que a veces tenemos nosotros mala. Esta estrofa entonces se ofrece un resumen de la fuerza de la naturaleza material cósmica, básicamente de qué está compuesto todo esto que alcanzas a ver. El ego se le considera como la entidad perceptora, es decir, la conciencia egoísta de la naturaleza cósmica, también la conocemos como ahamkara. Estrofa número 5. Esa es mi naturaleza inferior a Prakriti, mas comprende, oh guerrero de brazos poderosos, que mi naturaleza superior y diferente, que es Prakriti, es el jiva, la autoconciencia y el principio vital que sostiene el cosmos. Y entonces aquí está haciendo una diferencia, ¿no? El diva es la conciencia del alma identificada con un estado manifestado, es decir, ya se manifestó, o encarnado, es decir, ya tiene un cuerpo material. La autoconciencia o existencia individualizada del alma, es decir, es este cuerpo que nosotros formamos alrededor del alma. El alma del hombre es la siempre inalterada e inmutable imagen de Dios. El jiva es esa misma conciencia divina que reconoce su unidad esencial con Dios, pero opera como una entidad individualizada, el ego discernidor que está identificado con el alma. Entonces, ¿qué significa? Que este jiva, ¿no? Nos lleva a una conciencia superior, nos lleva a esa identificación con el alma en lugar de la identificación con el cuerpo. Estrofa número 6. Debes saber que mis dos naturalezas, la Prakruti para pura y la impura, constituyen la matriz que da origen a todos los seres. Soy el progenitor y también el destructor del cosmos entero. Y entonces, ¿qué nos dice aquí? Que la conciencia única de Dios, el Todopoderoso, es la responsable de la creación inteligente, es el ser cósmico, es decir, de donde nace todo, pero también es la madre naturaleza, Maya, Shakti, Prakruti. Dios sueña la naturaleza, por eso decimos que es una ilusión y que a veces muchas personas por ahí dicen que es un sueño de Dios, incluso el Gita te lo dice. Esta naturaleza cósmica infunde Dios en ella, en esta naturaleza, la individualidad, es decir, la conciencia de que estamos separados y el poder de soñar el universo. ¿Vale? Vamos a la siguiente estrofa, estrofa número 7, capítulo 8. Oh Arjuna, nada hay superior a mí ni más allá de mí. Todas las cosas, criaturas y objetos, se hallan a mí enlazadas como las gemas de un collar ensartadas en un hilo. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Que todas las manifestaciones de la naturaleza pueden atribuirse a un único origen, a Dios, que eso lo dicen muchas religiones y lo dicen muchas cosas por ahí. Eso es importante. En esta estrofa también Krishna afirma que no existe nada más allá de Dios, es decir, que sí existe una unidad y que existe esta parte omnipresente. Todas las cosas finitas viven en la eternidad, ¿sale? Pero la eternidad no vive en ninguna otra cosa. Está la eternidad, que es Dios, y todo lo finito, que incluso es este cuerpo mortal, vive dentro de él, ¿no? Eso es más o menos lo que nos quiere decir esta estrofa. La estrofa número 8 nos dice: oh hijo de Kunti, yo soy la fluidez de las aguas, yo soy el resplandor de la luna y el sol, yo soy el Om
pranava de todos los Vedas, el sonido en el éter y el valor en el hombre. Y vamos a desenmarañar un poquito esta estrofa, que aunque es pequeña, tiene muchas cosas importantes. La pequeña conciencia que nosotros hemos logrado obtener ahorita con todas estas pláticas, con toda nuestra práctica y con toda la vida como la hemos vivido, no es capaz de entender el poder de la conciencia cósmica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contenidos en un envase, ¿no? Pequeñito, limitado. Entonces no podemos entender lo ilimitado con un cuerpo y con una mente limitada. Y que cada vez abrimos más, claro, y entonces cada vez entendemos más. Cuando habla de la fluidez de las aguas, es el movimiento de los 5 elementos que ya habíamos mencionado anteriormente en los centros espinales, es decir, en tus chakras. El sol y la luna hace referencia a las fuerzas tanto positivas como negativas de la creación, en la creación y en el cuerpo del hombre. Y acuérdense, cuando hablamos de positivo y negativo hablamos de polaridades. El Om en los Vedas. ¿Qué significa el Om en los Vedas en esta estrofa en particular? Son las variaciones de la vibración del Om que se manifiesta en los centros espinales. Cada centro espinal tiene un mantra diferente, tiene una vibración diferente, por eso tiene un color diferente. Pero es o nace de este mismo rayo primordial. El sonido del éter es el Om cósmico con su poder creativo, es decir, la creatividad de Dios. Y el valor del hombre se refiere a nuestra alma y los atributos de esa alma, ¿no? Todo lo bueno que podemos atribuirle a la divinidad, bueno, son esos atributos las que tiene el alma, y a eso se refiere con el valor del hombre. Estrofa número 9. Yo soy la saludable fragancia que emana de la tierra, yo soy la luminosidad del fuego, la vida de todas las criaturas y la autodisciplina de los anacoretas. Y Krishna aquí, ¿qué es lo que revela? Que la conciencia de Dios es la que se manifiesta en los chakras. Básicamente, cuando nosotros abrimos de la energía de los chakras, expande tus chakras, vive esa energía, estamos hablando de la conciencia de Dios en una vibración diferente, la que se expresa a través de nuestros chakras. Y eso forma tu aura y eso forma todo lo que pasa alrededor. ¿Sale? Estrofa número 10, capítulo 8. Comprende que soy la eterna simiente de todas las criaturas. Oh hijo de Prita, soy el entendimiento del inteligente, el radiante esplendor de todos los seres animados. Y entonces, ¿esto qué nos dice? Que Dios es la eterna causa simiente, ¿no? Son los cimientos de todo lo que existe en el mundo, ¿no? Así de simple, así de sencillo. Estrofa número 11. Entre los poderosos o el mejor de los bharatas, soy el poder que está libre de cualquier anhelo, apego en el hombre, soy aquel que se halla en la armonía con el Dharma. El Dharma en este caso, estamos hablando de la rectitud, el correcto hacer. Y nos habla que la conciencia de Dios, la que infunde en los hombres sabios, que son los practicantes de yoga, que son estos practicantes espirituales, que han alcanzado un desarrollo espiritual importante, y la gente virtuosa del mundo, y de ese deseo natural que tenemos de obtener pues esos resultados positivos, ¿sale? De eso nos habla esta estrofa. En la estrofa número 12 nos dice: has de saber que todas las manifestaciones de sattva, el bien, rayas, la actividad, y tamas, el mal, emanan de mí. Aunque ellas están en mí, yo no estoy en ellas. Y esto es súper importante, porque aquí en la Tierra nosotros tenemos el concepto de bueno y malo y la actividad, ¿no? Que es tamas, rayas y sattva. Y en esta estrofa dice: Dios sabe cómo permanecer inmutable mientras participa en el sueño cósmico que está manchado con los atributos vinculantes, y debido a que Él hizo al hombre a su imagen, espera que nosotros empleemos ese discernimiento y representemos nuestro papel en este sueño cósmico del bien y del mal sin que afecte nuestro interior. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos, ¿no?, en esta parte nosotros tenemos un papel que jugar, es decir, está el Dharma, y al igual que Dios no tenemos que anclarnos con esa actividad, es decir, que esa actividad no genere sufrimiento,
porque aquí en este plano existencial existe el bien que se le conoce como sattva y todo aquello que nosotros le damos una polaridad y le decimos mal, ¿no? Incluso nace de ese mismo sueño. Sin embargo, ese sueño no nos define. Entonces, Dios nos envió al mundo de la naturaleza. Él mantiene su espíritu unido a nosotros y atrayéndonos hacia Él. Eso es algo importante de esta estrofa. Las tres cualidades, tamas, sattva y rayas, que causan placer, excitación y dolor, que nos afectan como seres humanos, son necesarios para que este mundo tenga sentido. Sin esas tres cualidades, este mundo no tendría sentido. Entonces se evaporaría, se desmantelaría. Ahora, estas pruebas están diseñadas para que aprendamos el correcto uso de nuestro libre albedrío. Es como un niño. Mientras tú le ordenes todo, es disciplinado y va por el camino correcto. Cuando le permites, ¿no?, tomar sus propias decisiones, lo primero que tenemos que hacer es enseñarle que hay cosas que lo van a llevar al sufrimiento y que hay cosas que lo van a llevar hacia Dios. Y este es el camino, para eso sirven esas tres cualidades, para indicarnos el correcto camino que nos va a acercar a aquello de lo que nos desprendimos y que por eso encarnamos en un cuerpo. Cada ser humano se lastima a sí mismo cuando no representa el papel que nos tocó jugar. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra del papel que se nos fue otorgado, por eso también sufrimos. Ahora, las siguientes estrofas, ¿de qué nos hablan? De la hipnosis cósmica o maya y cómo trascenderla. Estrofa número 13. El mundo de los seres mortales se encuentra engañado por el triple aspecto de la naturaleza y por eso no se percibe, pues yo soy inmutable y estoy más allá de todas las cualidades. Sencilla esta estrofa. La vida es un juego, ¿no?, cósmico del escondite. ¿Quién se está escondiendo? Dios. El objetivo es encontrar a Dios, que esconde su sorpresa, su dicha, tras todas las tentaciones del mundo. Entonces, todo esto, incluso las tentaciones del mundo, si fuéramos capaces de ver más allá, podríamos encontrar a Dios. Pero nosotros nos entretenemos con esas tentaciones y ahí es donde caemos en el error. Estrofa número 14. Difícil es en verdad trascender la influencia de mi divina hipnosis cósmica, imbuida de las tres cualidades. Solo aquellos que toman refugio en mí, el hipnotizador cósmico, logran liberarse del poder del engaño. Y también es muy simple, la gente común no puede escaparse de estas tres cualidades, sattva, tamas y rayas, que son inherentes al mundo o a Maya. Y lo único que puede hacer es implorar la ayuda de Dios, ¿no? Que lo hemos venido trabajando todo esto durante varios capítulos, varias estrofas. Todo vuelve a esta idea de regresar al origen, regresar y voltear a ver nuestra propia naturaleza. Estrofa número 15. Carentes de discernimiento de Maya, la ilusión, les ha arrebatado a los hombres inferiores que hacen el mal y actúan erradamente a causa de su insensatez. Siguen la senda de los seres demoníacos y no toman refugio en mí. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Porque ya habla de demonios y estas cosas interesantes. Krishna revela a Arjuna lo siguiente. Los hombres que de manera voluntaria responden a las cualidades malignas, tamas, de la ilusión cósmica y se complacen de las relaciones sexuales promiscuas, la crueldad, la bebida, la adquisición de dinero por medios deshonestos y otras imperfecciones que nosotros podemos ver en el mundo, y hay muchísimas, están manifestando la naturaleza de los demonios que habitan en mundos oscuros, es decir, están alejados de la luz de Dios. Este tipo de personas no hallan la dicha divina que emana de Dios. ¿Por qué? Porque están tan pues ocultos, ¿no? Tan encadenados a este mundo y los placeres que no pueden ver más allá. Estrofa 16. Los afligidos, los que van de pos de la sabiduría, los que anhelan el poder aquí y en el más allá, y los sabios, oh Arjuna, constituyen 4 clases de hombres justos que me buscan. Y entonces, ¿cuáles son estas 4 clases de almas, ¿no?, que buscan a Dios? Bueno, la primera, la mayoría de la gente que sufre busca a Dios con el deseo egoísta de sanar, ¿no? Cuando nosotros estamos en alguna
en alguna situación que nos está causando sufrimiento, enfermedad por ejemplo, entonces sí nos sentamos y le rogamos a Dios que nos ayude, por favor. Ese es un tipo de personas y no está mal porque de alguna u otra manera están buscando a Dios. La segundo tipo de personas son aquellos que buscan la sabiduría de modo incondicional con el fin de alcanzar la divinidad y resolver el misterio de la vida. Sin embargo, están buscando una respuesta a una pregunta que tienen. No están buscando a Dios por ese deseo innato de conectar con Él. Pero tampoco es malo, es mejor hacerlo que caer en el primer grupo. O incluso en el grupo que no busca ni siquiera a Dios. Tercero, las clases, la clase que son, o este tercer grupo de personas son los que buscan plenitud total, que necesariamente debe incluir al dador y sus dones. Entonces ya son estas personas que realmente anhelan esa dicha divina y entonces no lo pueden hacer sin Dios y sin los regalos que Dios tiene para nosotros. Y por último, el cuarto tipo de personas son estos sabios que espero que esto te haga reflexionar y que te convierta en este cuarto tipo de buscador, a quienes se le define en la estrofa como los seres superiores de los demás. Yo espero que nos coloquemos todos nosotros en esta parte de seres superiores de los demás, que actúa como un hijo que ama a su padre. Es decir, este tipo de personas que hacen el bien porque saben que eso complace a su padre. Que ese tipo de personas que ven en los demás justo a ese padre que está escondido detrás de toda la ilusión. Entonces este tipo de personas que hacen el bien porque es su naturaleza y porque de esa manera honran al Padre, honran a Dios. ¿Sale? Entonces más o menos eso es lo que dice la estrofa. 17 y 18 estrofas. Capítulo 8. Capítulo 7, perdón. Entre ellos sobresale el sabio que permanece siempre fiel y concentrado en la devoción. Yo soy sumamente amado por el sabio y él es sumamente amado por mí. Todos ellos, los hombres que pertenecen a las 4 clases que ya habíamos hablado anteriormente, son nobles, pero el sabio lo considero en verdad como mi propio ser. Él se halla firmemente establecido solo en mí como su meta suprema. Y entonces en esta estrofa, el hombre que es fiel a Dios también se le conoce como Nityayukta. Nada puede apartar la atención de Dios, que es su meta suprema. Todo lo que hace, todo lo que es porque su vista está puesta en Dios. Ahora, no es incorrecto orar a Dios o pedirle a Dios por aquello que necesitamos. Está muy bien y es mejor que no hacerlo. Es decir, es una invitación a que cada vez que tú necesitas algo, pídelo. Ahora, pero cuando el devoto ora pidiendo la comunión divina, no deberíamos esperar que se cumplan nuestros caprichos. Es decir, en el trasfondo de nuestra mente, no deberíamos esperar ningún favor. No deberíamos concentrarnos en el obsequio. Deberíamos orar porque es necesario, ¿no? Porque honramos al Padre, porque queremos estar en comunión con Dios. Es decir, queremos comunicarnos con Él y le dejamos el resultado a Él, sin importar nada. Estrofa número 19. Después de numerosas encarnaciones, el sabio toma plena conciencia de esta verdad. El Señor es omnipresente. Y de ese modo llega a mí. No es fácil encontrar a un hombre dotado de semejante iluminación. Entonces, Krishna señala en esta estrofa en particular que incluso el sabio llega a él solo después de numerosas encarnaciones. Nos va a tomar bastante tiempo. Esperemos todos por ahí que esta sea nuestra última encarnación. Porque es poco frecuente darnos cuenta que podemos acceder a Dios instantáneamente. Quiere decir que lo podríamos hacer en una sola encarnación, pero la dificultad y todas las distracciones que tenemos en el mundo, estas triples cualidades de la naturaleza, nos los hacen ver más difícil. Y la mayoría estamos situados en esta parte de es imposible hacer esto, es imposible contactar con Dios, es imposible que Dios se me manifieste, pero lo estamos pidiendo constantemente. Eso es lo que nos los dificulta. Ahora, aquí las siguientes estrofas están súper interesantes porque nos dice a qué Dios se debe adorar. Y este es un conflicto de muchas religiones, pero quiero que permanezcas con la mente abierta sin importar cuál sea tu creencia de Dios, porque el Gita lo explica de manera maravillosa.
La estrofa número 20. Impulsado por sus propias inclinaciones, anulando su discernimiento a causa de este o aquel anhelo y siguiendo este o aquel precepto de algún particular culto, el hombre busca los dioses moneros. ¿Y esto qué significa? Que muchos seres humanos dedicamos de manera errática el culto religioso superior, que es lo que le pasa a la mayoría. Es un bulto, ¿no? Lo que creen que es Dios. Y no necesariamente. Y ojo, no están mal los simbolismos. No son malos los rituales. Pero eso no es Dios. Aunque el Dios está dentro de este árbol, el árbol no es Dios. Dios no forma parte del todo. Entonces se puede decir que Dios habita en el árbol, pero el árbol no es realmente Dios. Por ahí a lo mejor existen como algunas otras formas más claras de decirlo, pero espero que te haya quedado claro. Ahora, esta estrofa alude también a aquellos que se dedican a adorar, por ejemplo, el dinero, la fama, el poder y demás. Es decir, idolatran objetos de sus deseos y los obsequios de dioses menores. Básicamente eso habla, que hay cosas que satisfacen momentáneamente nuestros deseos y creemos que eso es lo máximo que nosotros podemos encontrar, ¿no? O es lo que nos da la felicidad. Y Dios menor se refiere al ritualismo y el dogmatismo básicamente, ¿no? Es cuando nosotros hacemos rituales o estamos apegados a cierta cosa y realmente no vamos más allá, no profundizamos en ello. Estrofa 21 y 22. Cualquiera que sea la personificación, una encarnación divina, un santo o una deidad que el devoto se esfuerce fielmente en adorar, soy yo quien forma inquebrantablemente su devoción. Absorto en esta devoción y concentrado en adorar esa personificación divina, el devoto obtiene así los frutos de sus anhelos. Sin embargo, soy yo, únicamente yo, quien en verdad le concede esos logros. El espíritu sin forma, Dios, la divinidad, se manifiesta en aquella forma en la que el devoto ama. Dios se va a manifestar como tú lo ves. Puede ser Krishna, puede ser Jesús, pero Dios no es esa forma, solo se manifiesta en esa forma porque tú así se lo estás pidiendo. Y eso es súper importante. Quiere decir que si tú sigues un linaje espiritual, no estás equivocado y Dios se te va a manifestar y va a ponerte pruebas y te va a aparecer de esa manera porque así lo necesitas tú en ese momento. Entonces, Dios concede el anhelo en nuestros corazones de acercarnos a Él y puede responder de múltiples formas nuestras oraciones, en forma de luz, en forma de un ángel, en forma de un amigo, en forma de un padre, de una madre, de un completo desconocido. La devoción que expresamos nosotros a Dios evoca siempre alguna forma de respuesta, ya sea clara o misteriosa. Es decir, siempre nos van a responder. Ya sea que lo que tengamos como muy visible, ¿no? O a lo mejor no lo entendamos. Dios, quien concede nuestros deseos a través de los instrumentos de sus seres divinos. Es decir, Dios manda a través de esos instrumentos divinos, que pueden ser ángeles, pueden ser santos, incluso puede ser una voz, puede ser un sueño. Nos manda sus mensajes. Él es Chintamani, la joya que concede todo deseo. Significa que si tenemos la devoción suficiente, tenemos esa capacidad de que todos nuestros anhelos se cumplan. Pero ojo, las estrofas anteriores habíamos hablado que no estemos esperando el resultado. Pídelo, concédelo y tiene la capacidad de concedértelos. Eso no significa que te los vayan a conceder, ¿sale? Y ahí es donde nosotros rompemos como a veces pues esta relación que hemos creado con Dios, ¿no? Porque nos enoja un poquito que no nos dé lo que deseamos. Estrofa número 23. Mas los hombres de escaso entendimiento que adoran a los dioses inferiores reciben resultados limitados. Quienes adoran a las deidades son atraídos hacia ellas, en cambio mis devotos vienen a mí. Y aquí viene una parte importante. Si adoramos seres oníricos, astrales, que brillan con poca luz, no vamos a lograr percibir la luz de Dios como tal. ¿Por qué? Porque va a ser solo un reflejo de esa luz divina. Quienes adoran a dioses inferiores son atraídos hacia ellos, ¿no? Y desde luego van a tener que renacer en esta tierra. Van a tener algunos favores, pero después tienes que volver a aprender esta lección. Ahora, quienes son devotos que perciben la luz cósmica de Dios
en todas partes se funde en ella. ¿Y qué significa esto? Que nuestra mente se va a ampliar de tal manera que aunque sigamos una religión, que aunque sigamos ciertos ritos particulares que nos son propicios y que nos benefician, tenemos la capacidad de ver a Dios en todas las religiones, en todas las personas y en todas las circunstancias. Mi devoto viene a mí. Así de sencillo, ¿vale? Estrofa número 24. Los hombres que carecen de sabiduría imaginan que yo, el inmanifestado, me encarno como un ser mortal que toma forma, pues no comprenden mi indescriptible estado trascendental, mi indescriptible naturaleza inmutable. Y esta estrofa también es muy bonita porque habla sobre esta parte de la gente que es ignorante, y no en sentido negativo, sino ignorante porque no ha tenido una práctica ni un acercamiento con Dios, que creen que las formas finitas que ven en sus meditaciones son los verdaderos dioses. Es decir, es falso creer que Dios tiene una forma. Independientemente que tú tengas mucha devoción hacia un santo, hacia una deidad, hacia Shiva, Krishna, Vishnu, cualquiera que sea esta personificación, Dios no es así, ¿no? Incluso te lo está diciendo Krishna, que es una representación de Dios, te lo está diciendo dentro del Gita, ¿vale? Ahora, Dios recibe la actitud amorosa presente en las ofrendas que aquellos que quebrantan el concepto impersonal y omnipresente de Dios. ¿Qué significa esto? Que incluso si tú solo adoras una parte de Dios en una forma limitada, Dios te va a responder y te va a ayudar en lo que necesitas. Pero el adorarlo de una forma finita no te permitirá alcanzar la unión por completo con la divinidad, con la naturaleza infinita de Dios. ¿Sale? Eso también es importante. Pero quiere decir que vamos por buen camino si por lo menos tenemos nuestra vista puesta en Dios. Las siguientes estrofas nos hablan de cómo percibir al espíritu oculto detrás de las oníricas sombras de la naturaleza. Entonces, las anteriores nos dijeron básicamente que Dios no tiene forma. Si lo adoras con una forma o lo percibes de una forma, está bien. Y llegará un punto en que incluso esa forma se rompa. Y entonces estarás adorando al verdadero Dios, esa parte omnipresente sin forma. Y entonces vamos con esta forma de cómo percibir al espíritu oculto o a Dios en las sombras oníricas de la naturaleza. Estrofa número 25. Aparentemente eclipsado por mi propia yoga maya, la ilusión que surge de las tres cualidades de la naturaleza, permanezco invisible para el hombre. Este desconcertado mundo no me conoce a mí y el ser sin origen, el imperecedero. La luz de Dios se oculta detrás de las cualidades de la naturaleza. ¿Cuáles son? Tama, Sattva y Rayas. O gunas. Pocos son los hombres que pueden ver más allá de este velo del engaño. Es decir, pocos son las personas que ven más allá del bien, más allá del mal, más allá de la acción. Regularmente nos limitemos a es bueno, es malo, es neutro. Estrofa 26. Oh Arjuna, yo conozco todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro, y sin embargo nadie me conoce a mí. Habla nuevamente de esta conciencia limitada de la triple relatividad del tiempo, presente, pasado y futuro. Es decir, nosotros estamos limitados en esas tres partes que le damos al tiempo. Dios está consciente por toda la eternidad, mientras que nosotros tendemos a olvidar el pasado y obviamente no somos conscientes de lo que puede pasar en el futuro. Y entonces hay que rasgar ese velo del engaño para poder completar realmente la eternidad. O adiós. Estrofa 27. Oh descendiente de Bharata, fulminador de los enemigos, al momento de nacer, todas las criaturas se hunden en la ilusoria ignorancia moha, a causa del engaño originado por las pares de opuestos que surgen del deseo y de la aversión. Y aquí vienen cosas muy interesantes en una estrofa muy pequeña. Cuando el hombre sucumbe a los impulsos de los gustos y aversiones, lo que me gusta y lo que no me gusta, tanto el discernimiento como el libre albedrío son arrollados y aplastados completamente y se hunden en la engañosa ignorancia, moha, la invisible cohesión del ego con el engaño. ¿Sale? Entonces, la sujeción del hombre desde su nacimiento a estos opuestos, desde que nosotros nacemos, e incluso nuestros papás nos empiezan a inculcar, eso es bueno, eso es malo, esto te debe gustar, esto no te debe gustar,
bien y mal, constituyen el estado de pecado original. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado original, es esta identificación que nosotros hacemos hacia nuestros gustos y todo lo que no nos identifica, que son las aversiones. El simple hecho de nacer en un cuerpo físico, el simple hecho de respirar, es una indicación que el hombre ignora su propia naturaleza, que es el alma, ¿no? Y esas cualidades divinas. No ha percibido o no hemos percibido nuestra identidad con el Espíritu, a excepción de los santos, que ellos reencarnan por voluntad de Dios, ¿vale? Entonces, el solo hecho de respirar significa respirar maya, la ilusión. Estrofa número 28. Pero los hombres virtuosos, expiado ya sus pecados y libres de ilusión, nacida de los pares de opuestos, me adoran incesantemente. Significa que los yogis avanzados, y hacia allá te quiero llevar cada día, que avances y avances más. Al renacer tenemos mayor libertad. No estamos atados a los gustos, no estamos atados a las aversiones, porque estamos tratando de superar este estado de bien y mal, de dualidad. Adoramos a Dios con una mente más pura que la mayoría de las personas, por el buen karma que hemos acumulado en vidas pasadas. La estrofa 29 nos habla de quienes aferrados a Dios, o aferrados a mí, así dice la estrofa, aferrados a mí, buscan liberarse de la decrepitud y de la muerte, conocen a Brahman, el absoluto, la omnipresencia del Adhyatma, el alma como manifestación del espíritu y todos los secretos relativos al karma. Entonces, al despertar, cada devoto entiende, y por despertar es de este sueño cósmico, las experiencias duales creadas por Maya se van desvaneciendo. Los sabios no dependen de los imperfectos métodos materiales como son la medicina, la dieta, la magia. Cuando buscan liberarse de las limitaciones mortales como es la enfermedad, nosotros buscamos solo el poder de Dios. Y ojo, no te estoy diciendo, como diría por ahí Erina Masté, mi querida prima, si lo estás viendo tomando estos mortales, no te hagas santo de antemano. Lo que sí es cierto es que también, a partir de la medicina, busques a Dios para sanar todo aquello que te afecta, todo aquello que te aflige. Estrofa número 30. Aquellos que con el corazón unido al alma me perciben en el adibhuta, lo físico, el adidaiva, que es lo astral, y el adiyayna, lo espiritual, continúan percibiéndome incluso en la hora de la muerte. Y básicamente, ¿qué nos dice? La práctica de yoga nos permite percibir a Dios en lo físico, astral y causal. Y al unir el corazón con la con la bienaventuranza de nuestra propia alma. El trabajo está en permitir o mantener nuestra atención siempre en Dios, incluso cuando las pruebas sean sutiles, pero también cuando las pruebas sean muy fuertes, ¿no? Cuando realmente decimos, realmente existe un Dios, no estaría pasando eso. No, simplemente es una prueba muchísimo más fuerte para ver si logras mantener tu atención ahí. El centro de la conciencia del hombre común es su cuerpo, y los cambios que estos sufren nos perturban constantemente. Entonces, regularmente, en vez de estar enfocados en Dios, nos enfocamos en lo que me duele, en lo que me gusta, en lo que no me gusta, y el cuerpo físico. La práctica de yoga es un entrenamiento en vida para salir victoriosos en la muerte. Y eso está súper bonito, porque entonces todo esto que estamos haciendo, todo esto que estamos practicando, es para eliminar ese terror, ese temor que nosotros tenemos a la hora de morir de qué hay más allá. Entonces estás buscando esta conexión para tener una seguridad de que algo más allá existe, que algo te está sustentando. Y eso está padrísimo. Y entonces te voy a pedir allá en casa que cierres tus ojos unos momentos y que coloques las manos juntas al centro del corazón. Que lleves la atención hacia tu respiración y que esta sea tu meditación del día de hoy. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Su Upanishad Su Brahma Vidyayam Yoga Sastre Shri Krishna Arjuna Sambade Jnana Vijnana Yogo Nama Saptamo Dhyaya. Om Tat Sat, en el Upanishad del Sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna Arjuna, que es la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios. Este es el 7º capítulo denominado el yoga, el conocimiento y la sabiduría discernidora. Y desde aquí, desde el corazón y con tu mente y tu alma,
y tu atención y tu conciencia puesta en Dios, haz una inhalación profunda y exhala. Inhala profundo y exhala. Y esa meditación significa unirte a Dios de todas las formas. Es mantener tu atención en Dios en todas las situaciones. Canta conmigo para cerrar la práctica, o con solo escuchar podría ser suficiente. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Shanti, Shanti, Shanti. El yoga del conocimiento y de la sabiduría discernidora. Este fue el capítulo 7. Espero que te haya gustado, espero que me acompañes el próximo domingo a las 8 de la noche. Gracias por compartir el video, gracias por seguir el canal y gracias sobre todo por estar aquí y ahora acompañándome cada domingo, cada semana. Muchísimas gracias y namaste.